¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver el último tema de la materia. Son los lugares geométricos en el plano. Lugares geométricos se pueden confeccionar muchos, pero en particular hay algunos que reciben el nombre de cónicas y vamos a ver también por qué. El lugar geométrico del plano, conformado por los puntos P de coordenadas x, y, que equidistan de dos puntos fijos, un punto A de coordenadas AC y un punto B de coordenadas MP, se llama mediatriz del segmento AB y es una recta perpendicular a este segmento que pasa por su punto medio. Dijimos que P es de coordenadas x, y, A es de coordenadas AC y B es de coordenadas MP. La distancia de P a A es igual a la distancia de P a B. Es decir, que tienen que ser iguales, esto es por equidistar, la distancia del punto P al punto A y la distancia del punto P al punto B. La distancia entre puntos se calcula con la fórmula vista en R2. Raíz de x menos a la 2 más y menos c a la 2 igual a raíz de x menos m a la 2 más y menos p a la 2. Elevando a la 2 miembro a miembro, nos queda que x menos a la 2 más y menos c a la 2 es igual a x menos m a la 2 más y menos p a la 2. Generando los back, es decir, cada binomio al cuadrado lo escribimos como un trinomio cuadrado perfecto, x a la 2 menos 2ax más a la 2 más y a la 2 menos 2ci más c a la 2 igual a x a la 2 menos 2mx más m a la 2 más y a la 2 menos 2pi más p a la 2. Entonces, menos 2ax más 2mx menos 2ci más 2pi más a la 2 más c a la 2 menos m a la 2 menos p a la 2 es igual a 0, porque x a la 2 se cancela con x a la 2 y a la 2 se cancela con y a la 2. Podemos ver que a la variable x la multiplica 2m menos 2a, a la variable y la multiplica 2p menos 2c, y quedan constantes sumando y restando a la 2 más c a la 2 menos m a la 2 menos p a la 2 igual a 0. Esa es la ecuación implícita de la recta mediatriz. Podemos estudiar esa fórmula para la mediatriz del segmento AB o podemos encontrar el lugar geométrico cada vez que tengamos dos puntos y nos pidan el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de dos puntos fijos. Si tenemos que calcular el lugar geométrico de los puntos P de coordenadas x, y que equidistan de A de coordenadas 1, 2 y B de coordenadas 4, 3, la distancia de P a A tiene que ser igual a la distancia de P a B. Entonces la raíz de x menos 1 a la 2 más y menos 2 a la 2 tiene que ser igual a la raíz de x menos 4 a la 2 más y menos 3 a la 2. Elevando a la 2 miembro a miembro, x menos 1 a la 2 más y menos 2 a la 2 tiene que ser igual a x menos 4 a la 2 más y menos 3 a la 2. Distribuyendo, factorizando los binomios al cuadrado en trinomios cuadrados perfectos, nos queda que x a la 2 menos 2x más 1 más y a la 2 menos 4y más 4 igual a x a la 2 menos 8x más 16 más y a la 2 menos 6y más 9. Entonces, menos 2x más 8x menos 4y más 6y más 1 más 4 menos 16 menos 9 tiene que ser igual a 0. Entonces 6x más 2y menos 20 igual a 0
que equivale a decir que 3x más y menos 10 igual a 0, que es la ecuación implícita de una recta de normal 3, 1, que es mediatriz del segmento que va desde el punto A hasta el punto B. Las cónicas. Estos lugares geométricos deben su nombre a que pueden obtenerse como intersección del cono circular recto con un plano. Las cónicas no degeneradas son circunferencia, hipérbola, parábola y elipse. Las cónicas degeneradas o casos particulares son las rectas y los puntos. Acá estamos viendo al cono que está en rojo y que es el cono de doble hoja, ¿sí? Porque puede ser que ustedes piensen en el cono del cucurucho de helado o piensen en el cono relleno de dulce de leche. Esos dos conos son conos de una hoja. En álgebra, el cono es todo lo que estamos viendo pintado en rojo. Son dos hojas. Son dos cucuruchos o dos conitos rellenos con dulce de leche. Y a eso se lo llama cono. Este cono, que es hueco, no está relleno como el conito relleno de dulce de leche. El cono en álgebra es una superficie hueca, no tiene relleno. Está intersectado con un plano que es perpendicular a su eje. Y cuando se forma una cónica, de esta manera la cónica es una circunferencia, no un círculo, porque el círculo tiene relleno. Es una circunferencia, solamente el borde. La circunferencia, definida como lugar geométrico, es el lugar geométrico de los puntos del plano P que distan de un punto fijo C en una distancia constante R. Entonces, se denomina circunferencia el lugar geométrico formado por todos los puntos P del plano que equidistan de un punto fijo C de ese plano llamado centro. La distancia entre C y P se conoce como radio R y no debe ser nula ni negativa. Entonces ahí estamos viendo una circunferencia C cursiva que tiene centro C imprenta mayúscula y vemos que la distancia a 3 puntos de esa circunferencia es un radio de 4 unidades para la que estamos viendo en el ejemplo. La ecuación de la circunferencia. Según la información de la definición, los puntos P de coordenadas x, y que pertenezcan a la circunferencia de centro C de coordenadas hk van a verificar módulo del vector CP igual a R, radio positivo, no nulo. CP es un vectorcito que se forma haciendo la diferencia de OP a OC, es decir, al vector de posición de P le restamos el vector de posición de C, es decir, que a XY le restamos HK y se nos forma un vectorcito de componentes X menos H y menos K. El módulo de X menos H y menos K tiene que ser igual al radio, R. El módulo de este vector es raíz de X menos H a la 2 más Y menos K a la 2 igual a R. El centro, X menos H a la 2 más Y menos K a la 2 igual a R a la 2, es la ecuación de una circunferencia, con centro en HK y radio R. Ejemplo, calcular el valor de M para que el punto P de coordenadas 1, 1 pertenezca a la circunferencia descrita por X a la 2 más Y a la 2 menos 2mx más 4mi menos 4m a la 2 igual a 0. En el mismo conjunto paramétrico de circunferencias, hallar el centro de ellas en función del parámetro m. Para poder encontrar el centro, vamos a tener que hacer un completamiento de cuadrados. Un punto pertenece a la circunferencia si y solo si sus coordenadas verifican su ecuación.
1 a la 2 más 1 a la 2 menos 2 por m por 1 más 4 por m por 1 menos 4m a la 2 tiene que ser igual a 0 porque estamos diciendo que el punto 1, 1 pertenece a la circunferencia. 1 más 1, 2, más 2m, que surge de menos 2m más 4m, menos 4m a la 2 igual a 0. El conjunto solución es igual a menos 1/2, 1. ¿Qué quiere decir? Que cuando m es igual a menos 1/2 se verifica la ecuación y cuando m es igual a 1 también se verifica la ecuación. Estos dos valores del parámetro nos permiten definir dos circunferencias. X a la 2 más y a la 2 menos 2 por menos 1/2 por x más 4 por menos 1/2 por y menos 4 por menos 1/2 a la 2 igual a 0, es decir, una circunferencia C1 de ecuación x a la 2 más y a la 2 más x menos 2y menos 1 igual a 0. Y otra circunferencia C2 de ecuación x a la 2 más y a la 2 menos 2 por x más 4y menos 4 igual a 0. En cada una de ellas podemos hacer el completamiento para encontrar su forma canónica. C1, cuando hacemos el completamiento, queda con ecuación x más 1/2 a la 2 más y menos 1 a la 2 igual a 9/4. Si a la fecha no recuerdan o ahora no recuerdan de qué manera se hace el completamiento, tengan paciencia que un poquito más adelante vamos a ver un completamiento. Y una C2, x menos 1 a la 2 más y más 2 a la 2 igual a 9. Encontrar el centro de cada una de las circunferencias en función del parámetro, haciendo un completamiento en la variable x y otro en la variable y. Nosotros tenemos una ecuación x a la 2 más y a la 2 menos 2mx más 4mi menos 4m a la 2 igual a 0, x a la 2 menos 2mx más y a la 2 más 4mi menos 4m a la 2 igual a 0. Entonces, x a la 2 menos 2mx más m a la 2 menos m a la 2 más y a la 2 más 4mi más 4m a la 2 menos 4m a la 2 menos 4m a la 2 igual a 0. ¿Qué es lo que hicimos? Sumamos y restamos el cuadrado del segundo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que de esa manera se nos genere un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, nos queda x cuadrado menos 2mx más m al cuadrado, un trinomio, y otro trinomio que es y a la 2 más 4mi más 4m a la 2. Haciendo la asociatividad que la suma nos permite, nos queda x a la 2 menos 2mx más m a la 2 menos m a la 2 más y a la 2 más 4mi más 4m a la 2 menos 4m a la 2 menos 4m a la 2 igual a 0. Entonces, cm es x menos m a la 2 más y menos 2m a la 2 igual a 9m a la 2. Vemos que todas estas circunferencias tienen centro en HK y ese centro es de coordenadas m menos 2m. Teniendo por dato x a la 2 más y a la 2 más 8x menos 6y igual a 0 y 12x menos 5y igual a 0, a. Intersectar los dos entes geométricos. B. Hacer completamiento de cuadrados en la ecuación de segundo grado. Clasificar. C. Calcular la o las paralelas a la recta que es dato que son tangentes a la cónica calculada en A. D. Graficar. A. Cuando hablamos de intersectar los dos entes geométricos, estamos hablando de intersectar x a la 2 más y a la 2 más 8x menos 6y igual a 0, que no sabemos qué cónica es, con la recta 12x menos 5y igual a 0. En esa recta podemos hacer 12x igual a 5y.
podemos despejar y como 12 quintos x, y de esa manera lo que podemos hacer es, en los lugares donde dice y en la forma de segundo grado, reemplazar por 12 quintos x. De esta manera. Ahora, podemos elevar a la 2 haciendo la distributiva de la multiplicación, la distributiva de la potencia respecto de la multiplicación. Y entonces nos queda que x a la 2 más 144,25 por x a la 2 más 8x menos 72 quintos por x tiene que ser igual a 0. Los términos con x a la 2 son semejantes, los puedo sumar. Los términos con x lineal, o sea, con x a la 1, también son semejantes, también los puedo sumar. Quedándonos 169,25 por x a la 2 menos 32 quintos por x igual a 0. Podemos sacar x factor común y nos queda para resolver x por 169,25 por x menos 32 quintos igual a 0, o sea, x igual a 0 o 169,25 por x menos 32 quintos igual a 0. O sea, x igual a 0 o 169,25 por x igual a 32 quintos. Es decir, x igual a 0 o x igual a 169. Cuando x es igual a 0, el punto de intersección que se forma es el 0, 0, porque y es igual a 12 quintos por 0. Cuando x es igual a 169, el par que se forma el punto de intersección es 169, que se obtiene reemplazando a x por 169 y haciendo la cuenta y igual a 12 quintos por 169. Y se forma entonces otro par ordenado que es el otro punto de intersección de la recta con la forma cuadrática que todavía no sabemos qué es. Teniendo por dato x a la 2 más y a la 2 más 8x menos 6y igual a 0 y 12x menos 5y igual a 0, b. Hacer completamiento de cuadrados en la ecuación de segundo grado. Clasificar. X al cuadrado más y al cuadrado más 8x menos 6y igual a 0, haciendo la conmutatividad que nos permite la suma, lo podemos escribir como x cuadrado más 8x más y cuadrado menos 6y igual a 0. Entonces, sumando y restando el cuadrado del segundo, nos queda x cuadrado más 8x más 16 menos 16 más y cuadrado menos 6y más 9 menos 9 igual a 0. Entonces, x cuadrado más 8x más 16 lo asociamos, generamos un trinomio cuadrado perfecto y generamos otro trinomio cuadrado perfecto y al cuadrado menos 6y más 9. Entonces, x más 4 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado menos 16 menos 9 igual a 0. Menos 16 menos 9 es igual a menos 25. Los menos 25 los pasamos sumando para el otro lado y ahora nos enteramos que nuestra forma de segundo grado es una circunferencia con centro en menos 4, 3, que tiene radio 5 y que se intersecta con la recta en 2 puntos. Teniendo por dato x cuadrado más y cuadrado más 8x menos 6y igual a 0 y 12x menos 5y igual a 0, calcular las paralelas a la recta que es dato, que son tangentes a la cónica calculada en A. Ustedes, en análisis matemático o en cálculo,
aprenden que las tangentes se encuentran con la derivada primera que provee la pendiente de la tangente a cualquier curva, en particular a una semicircunferencia que puede ser función, porque una circunferencia completa no es función. Pero en álgebra no podemos utilizar como recurso la derivada primera o la f' para poder encontrar una tangente. Lo que vamos a ver es qué recurso geométrico tenemos para poder encontrar la tangente a una circunferencia, ¿sí? Este recurso algebraico no es para encontrar tangentes a cualquier curva. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que cuando una recta es tangente a una circunferencia, esto quiere decir que esa recta toca solamente en un punto a la circunferencia. Y de esta manera lo que podemos ver geométricamente es que en ese punto de intersección que se llama punto de tangencia, el radio de la circunferencia que pasa por ese punto es perpendicular a esa tangente. O sea, que si nosotros hacemos pasar una perpendicular a la recta que pase por el centro de la circunferencia, esa perpendicular va a intersectar a la circunferencia en el o los puntos de tangencia. Entonces, la perpendicular a la recta 12x menos 5y igual a 0, que pasa por el centro de la circunferencia, va a ser la recta 5x más 12y más c igual a 0, sabiendo que el menos 4, 3, que es el centro, tiene que pertenecer a esa recta. O sea que 5 por menos 4 más 12 por 3 más c igual a 0 va a ser una ecuación en donde vamos a poder despejar c, y ese valor c nos va a permitir generar la recta perpendicular a 12x menos 5y igual a 0, que pasa por el centro menos 4, 3, y que va a intersectar a la circunferencia en el o los puntos de tangencia. Entonces, despejamos c igual a menos 16 y se genera la ecuación 5x más 12y menos 16 igual a 0, que hay que intersectarla con la circunferencia. Por esto despejamos y igual a 16 menos 5x todo sobre 12. Entonces, x al cuadrado más y cuadrado más 8x menos 6y igual a 0. En cada lugar en que aparece y reemplazamos por 16 menos 5x sobre 12. Y entonces elevamos a la 2 todo lo que está dentro del paréntesis, numerador elevado a la 2, denominador elevado a la 2. Ahora al binomio que está al cuadrado lo transformamos en un trinomio cuadrado perfecto, hacemos las distributivas, sumamos los términos semejantes y nos queda que 169 144avos por x a la 2 más 169 18avos por x menos 56 novenos igual a 0, tiene por solución x igual a 8 treceavos o x igual a menos 112 treceavos. Es decir que cuando x toma esos valores, tenemos las abscisas de los puntos de tangencia. Cuando x es igual a 8 treceavos, y es igual a 16 menos 5 por 8 treceavos todo sobre 12, igual a 168 treceavos todo sobre 12, igual a 14 treceavos,
formando un punto de tangencia de coordenadas A, 8/13, 14/13, un punto A. Cuando x es igual a menos 112/13 y es igual a 64/13 y se forma un segundo punto de tangencia B de coordenadas menos 112/13, 64/13. Entonces, ahora hay que confeccionar las paralelas a la recta del enunciado que pasan por A y por B. Y esas van a ser las tangentes. Entonces, las rectas paralelas a 12x menos 5y igual a 0 son de la forma 12x menos 5y más c igual a 0. Si pasan por el punto A, 12 por 8/13 menos 5 por 14/13 más de 1 tiene que ser igual a 0. 96/13 menos 70/13 más de 1 tiene que ser igual a 0. Se despeja de 1 igual a menos 2. Entonces, una de las rectas es de ecuación 12x menos 5y menos 2 igual a 0. Ahora, si hacemos pasar la paralela por el punto B, despejamos de 2 igual a 128. Entonces, la otra recta es de ecuación 12x menos 5y más 128 igual a 0. Y ahí tenemos la recta que intersecta en dos puntos, que es la celeste, las tangentes, una en naranja y la otra en rojo, la circunferencia en verde y la perpendicular auxiliar que nos sirvió para encontrar los puntos de tangencia en violeta. El borde, el exterior y el interior de una circunferencia son distintas cuestiones. Acá estamos viendo el borde de la circunferencia C1. Ahora vamos a ver que cuando tenemos algebraicamente una inecuación como x más 1 a la 2 más y menos 2 a la 2 mayor que 9, vamos a tener el exterior de la circunferencia. La circunferencia está punteada y todos los puntos que están más lejos que un radio de 3 unidades son los que forman todo el sombreado. Entonces, por ejemplo, agarramos el punto 2, 0. Cuando hacemos la cuenta, 2 más 1 a la 2 más 0 menos 2 a la 2, 9 más 4, 13, mayor que 9. O sea que el punto 2, 0 está en la región a sombrear. Y ahí sabemos que esa inecuación está hablando del exterior de la circunferencia. Ahora, si la inecuación que tenemos es x más 1 a la 2 más y menos 2 a la 2 menor que 9, tenemos que tomar un punto, por ejemplo, el punto menos 1, 2, no, el punto 0, 0, ¿sí? Porque no está en el borde. Hacemos la cuenta, con el 0, 0 la cuenta es 5, menor que 9. O sea que el 0, 0 verifica la ecuación, entonces pintamos del borde hacia donde está el 0, 0. Acá lo que estamos viendo es el cono que está intersectando, está siendo intersectado por un plano y esa intersección genera dos ramas. Ese lugar geométrico se llama hipérbola. Entonces, ahí tenemos una hipérbola, ya no la estamos viendo como intersección, la vamos a ver como lugar geométrico. La hipérbola es el lugar geométrico de los puntos del plano
cuyo valor absoluto de diferencia de distancias a dos puntos fijos distintos llamados focos es constante. Entonces lo que podemos ver es que si agarramos un punto de esa hipérbola, le buscamos su distancia a un foco, su distancia al otro foco, restamos esas distancias, el valor absoluto de esa diferencia es constante. Vamos a encontrar la ecuación de la hipérbola con focos f1, c0, que puede ser un punto A, f2 menos c0, que también puede llamarse un punto B. Al hacer uso de la definición, la diferencia de las distancias de un punto P de coordenadas x, y perteneciente al lugar geométrico a los focos debe ser constante y menor a la distancia entre los focos, que es 2 por c. Simbólicamente, la distancia de F1 a P la vamos a llamar de 1, la distancia de F2 a P la vamos a llamar de 2, el valor absoluto de D1 menos D2 tiene que ser igual a K, con K una constante que verifica 0 menor que K menor que 12. En esta fórmula solamente interviene la distancia entre puntos, ¿sí? Nuevamente, como en la circunferencia, hay distancia entre puntos. No siempre los lugares geométricos se obtienen con distancias entre puntos. Entonces, el valor absoluto de raíz de x menos c a la 2 más y a la 2 menos raíz de x más c a la 2 más y a la 2 tiene que ser igual a esa constante k. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es relacionar con las propiedades de valor absoluto y diríamos que el valor absoluto, si es igual a una constante k positiva, quiere decir que sin valor absoluto la ecuación es igual a k o a menos k. Lo que vamos a hacer ahora es dejar una raíz solita. ¿Qué pasa? La estrategia de la raíz solita nos permite despejar. Si dejamos las dos raíces de un mismo lado, como se están restando, en el doble producto del primero por el segundo vuelven a aparecer raíces y se complejiza más. Entonces, despejamos una raíz, elevamos a la 2 miembro a miembro y nos queda x menos c a la 2 más y a la 2 igual a k a la 2 más menos 2 por k por raíz de x más c a la 2 más y a la 2 más x más c a la 2 más y a la 2. Podemos resolver los binomios, ¿sí? Transformarlos en trinomios cuadrados perfectos. Y lo que vamos a hacer ahora es despejar la otra raíz. Vamos a dejar a la otra raíz solita. Y ahora le vamos a la 2 miembro a miembro de nuevo. De esta manera podemos sacar las dos raíces. Ahora le vamos a la 2, distribuimos, ¿sí? Es muy importante, con todas las propiedades de reales, ver de qué manera generar una ecuación canónica. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer es dejar todo lo que tenga x e y de un lado y del otro lado lo constante. De esta manera. Como podemos ver, ahí recién están las variables de un lado y las constantes del otro. Hay dos términos que tienen x a la 2. Entonces vamos a sacar factor común x a la 2. Y ahora vamos a generar un 1, ¿sí? De este lado. De manera que nos quede una forma canónica para la hipérbola. Entonces, lo que vamos a hacer
es dividir miembro a miembro por k a la 4 menos 4k cuadrado por c cuadrado. Y de esa manera vamos a tener que tener en cuenta que k a la 4 menos 4k a la 2 por c a la 2 es distinto de 0. Esto por las características con las que definimos k. 0 menor que k menor que 2c. Eso sería 0 si k fuera igual a 2c, pero k tiene que ser estrictamente menor que 2c. Entonces, acá lo que estamos viendo es que x a la 2 está dividido por un número y a la 2 está dividido por otro número y todo está igualado a 1. Este número que tenemos acá es positivo y este otro número es negativo. O sea, que podemos decir que una hipérbola es de la forma x a la 2 sobre a la 2 menos y a la 2 sobre b a la 2 igual a 1. Esa es una de las formas de las hipérbolas, no son todas. Esa hipérbola que estamos viendo acá es de la forma menos x a la 2 sobre a la 2 más y a la 2 sobre b a la 2 igual a 1. ¿Por qué? Porque tiene las ramas hacia más infinito o hacia menos infinito, con los focos, los vértices y el centro alineados verticalmente. Vamos a hablar de los elementos que tiene una hipérbola con ramas hacia arriba o abajo. Esa hipérbola va a tener ecuación canónica menos x menos h a la 2 sobre a la 2 más y menos k a la 2 sobre b a la 2 igual a 1. El centro está en HK. Los vértices están en B1 igual a h, k más b, B2 igual a h, k menos b. B es la raíz del numerito que aparece ahí abajo. Los focos F1 en h, k más c, F2 en h, k menos c. Y ahora vamos a ver que ese valor c lo vamos a obtener aplicando la relación pitagórica, en donde este a la 2 más este b a la 2 van a ser igual a c a la 2. Y de esa manera despejamos c. A su vez, las asíntotas son de ecuación y igual a b sobre a por x menos h más k, y la otra asíntota es igual a i igual a menos b sobre a por x menos h más k, ¿sí? Que son esta recta y esta otra recta, una dependiente positiva, la otra dependiente negativa, porque a, b y c son longitudes y en consecuencia siempre van a ser positivos. ¿Por qué? Cuando despejamos el a a la 2, el b a la 2 o el c a la 2, nos quedarían un a, un b y un c positivo o negativo. Pero como son longitudes, siempre nos vamos a quedar con el valor positivo. Esta hipérbola es una hipérbola que tiene ramas a derecha e izquierda. Sus elementos, su ecuación canónica es x menos h a la 2 sobre a la 2 menos y menos k a la 2 sobre b a la 2 igual a 1. El centro de esa hipérbola es el punto HK. Los vértices están en h más a, k y en h menos a, k, que son B1 y B2. Los focos F1 en h más ck, F2 en h menos ck. Las asíntotas I igual a b sobre a por x menos h más k, A2 I igual a menos b sobre a por x menos h más k, con relación pitagórica a la 2 más b a la 2 igual a c a la 2.
Ahora, acá estamos pudiendo ver en verde un pedazo de hipérbola. La distancia del centro de la hipérbola hasta el vértice es A. Por eso yo les decía que nos íbamos a quedar con el valor positivo, es una longitud. La distancia desde el centro de la hipérbola hasta el foco es C, la distancia focal. Y después ahí podemos ver que se forma un triángulo rectángulo en donde un cateto es A y el otro cateto es B y la hipotenusa tiene la distancia focal. O sea que por esa razón se forma una relación pitagórica. A su vez podemos formar un rectángulo. Este rectángulo tiene un lado que es 2 por A, otro lado que es 2 por B. Y en el centro se intersectan las asíntotas que a su vez contienen a las diagonales de ese rectángulo. O sea que con ese rectángulo nos podemos ayudar a graficar hipérbolas. Acá estamos viendo una hipérbola en naranja y otra hipérbola en verde, que comparten el par de asíntotas. Cuando esto ocurre se llaman hipérbolas conjugadas. Lo único que cambia de la ecuación de una a la ecuación de la otra es a dónde está el signo menos. Nada más. Acá estamos viendo otro par de hipérbolas conjugadas. La verde, que tiene negativo el término de a la 2, la roja, que tiene negativo el término de x a la 2. Ejercicio: halla la ecuación de la hipérbola según las condiciones. Foco más menos 5,0, vértices más menos 3,0. Cálculo de elementos de una hipérbola. Acá tenemos una hipérbola de ecuación menos x a la 2 sobre 16 más y a la 2 sobre 9 igual a 1. Por tener negativo el término con x, va a tener ramas hacia arriba y hacia abajo. El centro está en 0, 0. La longitud del semieje imaginario es A igual a 4. La longitud del semieje real es B igual a 3. A la 2 más B a la 2 es igual a C a la 2. 16 más 9 es igual a 25. Se despeja C igual a 5. La distancia focal entonces es C igual a 5. Los vértices y focos están alineados verticalmente, porque hay un eje real vertical. Los vértices están en 0b igual a 0,3 y 0 menos b igual a 0 menos 3. Focos en 0c igual a 0,5 y 0 menos c igual a 0 menos 5. Las asíntotas en y igual a 3/4 por x, que se confecciona utilizando la ecuación y igual a b sobre a por x, o y igual a menos 3/4 por x. La excentricidad, como hay eje real vertical, es c sobre b igual a 5/3, y hay que tener en cuenta que la excentricidad de las hipérbolas es mayor que 1. Entonces, acá tenemos esa hipérbola graficada, tenemos vértice en 0,3, otro vértice en 0 menos 3, un foco en 0 menos 5, otro foco en 0,5, una asíntota de ecuación y igual a 3/4 por x, otra asíntota de ecuación y igual a menos 3/4 por x, y centro en 0, 0. Graficar con GeoGebra y esbozar en papel. Calcular los elementos.
de la hipérbola menos x a la 2 sobre 36 más y a la 2 sobre 64 igual a 1. Lo conveniente es que primero intenten esbozar en papel y calcular los elementos utilizando toda la información que tenemos en este video y después puedan verificar con GeoGebra que todo lo que hicieron a mano alzada está bien hecho o de corregir qué cosas tienen que corregir. Cálculo de elementos de una hipérbola. La hipérbola es x a la 2 sobre 16 menos y a la 2 sobre 9 igual a 1. El centro está en 0, 0. La longitud del semieje imaginario es b igual a 3. La longitud del semieje real es a igual a 4. Por la relación pitagórica 16 más 9 es igual a 25, entonces c es igual a 5. Esto quiere decir que la distancia focal es c igual a 5. Los vértices y focos están alineados horizontalmente por el eje real horizontal. Los vértices están en a, 0 igual a 4,0 y menos a, 0 igual a menos 4,0. Los focos en c, 0 igual a 5,0 y menos c, 0 igual a menos 5,0. Las asíntotas son de ecuación y igual a 3/4 por x e y igual a menos 3/4 por x. La excentricidad ahora es con eje real horizontal, o sea que es c sobre a igual a 5/4, también mayor que 1. Acá estamos pudiendo ver la gráfica de la hipérbola en verde, que tiene un vértice en 0,3, otro vértice en 0,3, un foco en 0,5, otro foco en 0,5, una asíntota igual a 3/4 por x, la otra asíntota igual a menos 3/4 por x, centro en 0, 0. Entonces, esbozar en papel, calcular los elementos y luego verificar con GeoGebra para la hipérbola x a la 2 sobre 36 menos y a la 2 sobre 64 igual a 1. Cálculo de elementos de una hipérbola. La hipérbola menos x menos 2 a la 2 sobre 16 más y más 1 a la 2 sobre 9 igual a 1 tiene centro en 2 menos 1. La longitud del semieje imaginario es a igual a 4. La longitud del semieje real es b igual a 3. La relación pitagórica nos permite despejar c igual a 5, siendo esta la distancia focal. Los vértices están en 2, menos 1 más 3, esto es en un punto de coordenadas 2,2, y en 2, menos 1 menos 3, esto es en un punto de coordenadas 2 menos 4. Los focos en 2, menos 1 más 5, esto es el punto 2, 4, y 2, menos 1 menos 5, esto es el punto 2 menos 6. Las asíntotas están, una es de ecuación y igual a 3/4 por x menos 2 menos 1, la otra es de ecuación igual a menos 3/4 por x menos 2 menos 1. Distribuyendo y sumando, obtenemos una asíntota de ecuación igual a 3/4 por x menos 5 medios
Otra asíntota de ecuación y igual a menos 3/4 por x más 1/2. La excentricidad es c sobre b igual a 5/3 mayor que 1. La parábola está en verde, el centro en 2 menos 1, un vértice en 2, 2, otro vértice en 2 menos 4, un foco en 2 menos 6, otro foco en 2, 4. Una asíntota de ecuación y igual a 3/4 por x menos 5/2, otra asíntota de ecuación y igual a menos 3/4 por x más 1/2. Acá lo que estamos viendo es una parábola que también surge de intersectar el cono con un plano inclinado. Y la parábola, pensándola como lugar geométrico, es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada directriz. Por ejemplo, acá tenemos una parábola, hay 3 puntos de ella que podemos ver y la distancia de esos puntos de la parábola al foco es igual a la distancia de esos mismos puntos de la parábola a la directriz. Si pensamos que el foco tiene coordenadas 0, c y que la directriz es de ecuación y más c igual a 0, podríamos plantear, para poder encontrar la ecuación de la parábola, que la distancia de los puntos de la parábola, los puntos P de la parábola, al foco, tiene que ser igual a la distancia de esos mismos puntos P a la directriz. Entonces acá lo que estamos viendo son dos fórmulas distintas de distancia aprendidas en R2. Distancia entre puntos que tiene que ser igual a la distancia de punto a recta. Cuando planteamos esto con el foco, la recta y los puntos P de coordenadas x y en cuestión, empezamos a resolver. Nos queda un denominador igual a 1 porque 0 a la 2 más 1 a la 2 es igual a 1, raíz de 1 es 1. Elevamos a la 2 miembro a miembro. Y entonces podemos despejar 4 y c igual a x a la 2, en donde c es la distancia focal. La ecuación de la parábola con foco en C0 y directriz R, 2 puntos, x más c igual a 0, es este estilo de parábola. Esta parábola es parábola pero no es función. La parábola que habíamos visto primero es parábola y es función. La mayoría de las parábolas no son función. O sea que todo lo que conocemos de la función de segundo grado hasta ahora es la punta del iceberg de las parábolas, porque estamos estudiando las parábolas algebraicamente. Entonces, tenemos puntos de coordenadas x, y. La distancia de esos puntos al foco tiene que ser igual a la distancia de esos puntos a la recta. Entonces, planteamos distancia entre puntos de un lado, distancia de punto a recta del otro. Elevamos a la 2 miembro a miembro y despejamos de esa manera la ecuación de la parábola y a la 2 igual a 4 por x por c. C es la distancia focal, distancia del vértice de cualquier parábola a su foco. Las ecuaciones de las parábolas con vértice en HK van a tener ecuación 4 por i menos k por c igual a x menos h a la 2 o i menos k a la 2
igual a 4 por x menos h por c. Los elementos de una parábola van a depender de si ésta tiene ramas hacia arriba, ramas hacia abajo, ramas a la derecha o ramas a la izquierda. Para la parábola con ramas hacia arriba, su ecuación va a ser x menos h a la 2 igual a 4 por c por i menos k. El vértice va a estar en hk. El foco en h, k más c. La directriz va a ser de ecuación i igual a k menos c. Para la parábola con ramas hacia abajo, la ecuación va a ser x menos h a la 2 igual a menos 4 por c por i menos k. El vértice va a estar en hk. El foco en h, k menos c. La directriz va a ser de ecuación i igual a k más c. Para la parábola con ramas a la derecha, la ecuación va a ser i menos k a la 2 igual a 4 por c por x menos h. El vértice va a estar en hk. El foco en h más c, k. La directriz va a ser de ecuación x igual a h menos c. Para la parábola con ramas a la izquierda, la ecuación va a ser i menos k a la 2 igual a menos 4 por c por x menos h. El vértice va a estar en hk. El foco en h menos c, k. La directriz va a ser de ecuación x igual a h más c. Ejemplo, determinar la ecuación de la parábola que tiene vértice en B de coordenadas 3, 4 y foco en F de coordenadas 3, 6. Esta es la información que tenemos. Es una parábola que va a tener ramas hacia arriba porque tiene el vértice debajo del foco. Como estos están alineados verticalmente, las ramas van a ser hacia arriba o hacia abajo. No van a ser ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, la distancia del foco al vértice es el valor de c. En el vértice tenemos el hk. Entonces, de esa manera encontramos la ecuación de la parábola. Otra información por deducir es c. Ya hablamos cómo la vamos a encontrar. Y es igual a 2. Entonces, la ecuación va a ser 4 por c por i menos 4 igual a x menos 3 a la 2. Es decir, 8 por i menos 4 igual a x menos 3 a la 2. La directriz de esta parábola también está a distancia c igual a 2 del vértice, por esta razón es de ecuación y igual a 2. Ejercicio. Graficar y hallar los elementos de la parábola que corresponde a la siguiente ecuación. I menos 4 a la 2 igual a menos 8 por x más 2. Entonces, ahí tenemos el vértice en 4 menos 2 y ese es el gráfico al que tienen que llegar y los elementos que tienen que encontrar. Foco y directriz. Esa es la corrección. Cálculo de elementos de una parábola. La ecuación de la parábola es i a la 2 igual a menos 12x. El vértice está en 0, 0. La distancia focal es c igual a 3. O sea que va a ser una parábola. Puede ser una parábola de la forma i a la 2 igual a 4 por c por x o i a la 2 igual a menos 4 por c por x. Estamos pudiendo ver el número negativo delante del 12. Entonces vamos a decir que tenemos el foco en menos 3, 0 y la directriz va a ser de ecuación x igual a 3. Es una parábola con ramas laterales. Son
A la izquierda tenemos la parábola en verde, el foco en negro sobre el eje X, la directriz en naranja. El vértice en 0, 0, la directriz de ecuación X igual a 3, el foco de coordenadas menos 3, 0. Entonces, esbozar en papel, calcular los elementos de y a la 2 igual a menos 24 por x, luego verificar graficando con GeoGebra. Cálculo de elementos de una parábola. La parábola es y a la 2 igual a 28 por x, el vértice en 0, 0, la distancia focal C igual a 7, foco en 7, 0, directriz de ecuación x igual a menos 7. Tenemos una parábola con ramas a la derecha, vértice en 0, 0, directriz x igual a menos 7, foco en 7, 0. Esbozar en papel, calcular los elementos y luego verificar con GeoGebra para la parábola y a la 2 igual a 24 por x. Cálculo de elementos de una parábola. Para la parábola x a la 2 igual a menos 8 por y, el vértice está en 0, 0, la distancia focal es C igual a 2, el foco está en 0, menos 2, la directriz es de ecuación y igual a 2. Es una parábola con ramas hacia abajo, vértice en 0, 0, directriz y igual a 2, foco en 0, menos 2. Esbozar en papel, calcular los elementos y luego verificar con GeoGebra para la parábola x a la 2 igual a menos 16 por y. Ejemplo. Determinar la ecuación de la parábola que tiene vértice en 3, 4 y foco en 3, 6. Esa es la condición, la distancia del foco al vértice es 2 y con toda esa información se puede confeccionar la parábola. Esa es la parábola, con ramas hacia arriba y la directriz está 2 unidades hacia abajo del vértice. Graficar y calcular los elementos de la parábola que corresponde a la siguiente ecuación. Y menos 4 a la 2 igual a menos 8 por x más 2. Entonces, esa es la parábola. Ustedes pueden encontrar los elementos y después corregirlos con la información de este video. Cálculo de elementos de una parábola. Para la parábola y más 1 medio a la 2 igual a menos 12 por x más 1. El vértice está en menos 1 menos 1 medio. La distancia focal es igual a 3. El foco está en menos 1 menos 3, menos 1 medio. O sea, en menos 4, menos 1 medio. Y la directriz es de ecuación x igual a menos 1 más 3. Es decir, x igual a 2. Ahí tenemos la parábola en verde, la directriz en naranja, el vértice y el foco en negro. Vértice en menos 1 menos 1 medio, directriz x igual a 2, foco en menos 3 menos 1 medio. Podemos hablar del borde de la parábola. Para esto vamos a utilizar la ecuación canónica de la parábola. Podemos hablar del interior de la parábola con una inecuación o del exterior de la parábola con otra inecuación. Ahora, por último, lo que vamos a ver es la elipse. También es intersección de el cono con un plano y está achatada, es como una circunferencia aplastada. Podemos hablar de que el cometa Nishimura podrá verse esta semana y no volverá hasta dentro de 434 años,
¿Cuándo observarlo en Argentina? Cuando nos informan que podemos ver un cometa y que después de determinado tiempo lo podemos volver a ver, quiere decir que ese cometa está teniendo una órbita elíptica. ¿Por qué? Porque si tuviera una órbita hiperbólica o parabólica, el cometa pasa una vez, lo podemos ver una vez y por la trayectoria que sigue no vuelve nunca más. Entonces, esta información, que ahí está, la información es de msn.com del 17 de septiembre del 2023, podemos ver cómo estos lugares geométricos aparecen en la vida real. La elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Entonces, de esta manera, lo que podemos ver es que si agarramos un punto de la elipse, buscamos la distancia de esos puntos a los focos, las sumamos, esa suma es constante. La ecuación de la elipse con focos F1 en C0 y F2 en menos C0. La distancia de F1 a P es igual a la distancia de F2 a P. Si sumamos de 1 más de 2, vamos a obtener una constante. Ahora, las distancias que utilizamos acá es distancia entre puntos. O sea que raíz de x menos c a la 2 más y a la 2 más raíz de x más c a la 2 más y a la 2 es igual a una constante. Esa constante es menor que 2 por c, es mayor que 2 por c. Mayor que 2 por c. Dice menor en palabras y mayor en símbolos, y es mayor. Entonces, la raíz de x menos c a la 2 más y a la 2 más raíz de x más c a la 2 más y a la 2 igual a constante, tiene para despejar el mismo problema que tiene para despejar la hipérbola. Entonces, dejamos una raíz sola, elevamos a la 2 miembro a miembro, utilizamos las propiedades de potenciación necesarias, cancelamos si es posible cancelar algo y luego despejamos la otra raíz y volvemos a elevar al cuadrado miembro a miembro. Cuando hacemos esto, quedan todas potencias y lo que podemos hacer ahora es terminar de distribuir y bueno, todas las propiedades de reales que sean necesarias utilizar, de manera de dejar todos los términos con x y con y de un lado y los términos constantes del otro. Sacamos factor común x a la 2 y ahora tenemos que generar el mismo 1 que generamos en la hipérbola. Ahora, cuando generamos ese 1, nos queda debajo de x a la 2 un número positivo que se va a llamar a la 2, debajo de y a la 2 otro número positivo que se va a llamar b a la 2. Entonces, la elipse va a ser de ecuación x a la 2 sobre a la 2 más y a la 2 sobre b a la 2 igual a 1. Acá podemos ver una elipse. Del centro hasta un vértice hay una longitud vertical b. Del centro hasta un foco hay una longitud que en esta elipse es horizontal c. Y después, formando un triángulo rectángulo con b y con c, aparece la hipotenusa, que es la longitud del centro hasta un vértice de manera horizontal y que es a. O sea que también hay una relación pitagórica, pero es distinta a la de la hipérbola.
y va a depender de si la elipse es vertical o si está aplastada así achatada como esta. Esta es una elipse de eje mayor horizontal. Y en esta elipse la relación pitagórica es a a la 2 igual a b a la 2 más c a la 2. Entonces, acá tenemos una elipse vertical en la que también se forma un triángulo rectángulo, un cateto es A, el otro cateto siempre es C y la hipotenusa siempre es el semieje mayor. En la que vimos antes el semieje mayor es horizontal, en esta que vimos ahora el semieje mayor es vertical. Y entonces cambia la relación pitagórica, que es esta, b a la 2 igual a la 2 más c a la 2. Esta es una elipse de eje mayor vertical. Los elementos de una elipse de eje mayor horizontal, a mayor que b, con ecuación x menos h a la 2 sobre a la 2 más i menos k a la 2 sobre b a la 2 igual a 1, que tiene centro en hk, vértices en h, k más b, h, k menos b, h más a, k, h menos a, k, focos en h más c, k, h menos c, k, relación pitagórica c a la 2 más b a la 2 igual a la 2. Entonces ahí tenemos el centro de la elipse, un vértice 1, un vértice 2, un vértice 3, un vértice 4, un foco 1 y un foco 2. Los focos siempre están sobre el eje mayor. Para esta elipse, centro C, vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4, foco 1, foco 2, los focos dispuestos verticalmente porque el eje mayor es el vertical. Para el elipse con eje mayor vertical, b mayor que a, de ecuación x menos h a la 2 sobre a la 2 más i menos k a la 2 sobre b a la 2 igual a 1, centro en hk, vértice 1 h, k más b, h, k menos b, h más a, k, h menos a, k, focos en h, k más c, h, k menos c, relación pitagórica c a la 2 más a la 2 igual a b a la 2. Bueno, vamos a hacer el cálculo de elementos de la elipse x a la 2 sobre 16 más y a la 2 sobre 25 igual a 1. El centro está en 0, 0. La longitud del semieje menor es a igual a 4. La longitud del semieje mayor es b igual a 5. Haciendo el cálculo mediante la relación pitagórica, la semidistancia focal es c igual a 3. Los vértices están alineados con foco y centro sobre el eje mayor, de manera que están en 0,5 y en 0,-5. Los vértices secundarios en 4,0 y en -4,0. Los focos en 0,3 y en 0,-3. La excentricidad es igual a 3/5. Entonces, acá estamos viendo el gráfico de la elipse, dos vértices, los focos y el centro alineados verticalmente. Y ahora les sugiero graficar con GeoGebra y esbozar en papel
también hallar sus elementos. Es decir, primero trabajen en papel y luego utilicen GeoGebra para verificar los resultados obtenidos. Para la elipse x al cuadrado sobre 25 más y cuadrado sobre 16 igual a 1, el centro sigue estando en 0, 0, solamente que b es igual a 4, a es igual a 5, mediante la relación pitagórica c es igual a 3. Entonces tenemos vértices alineados con foco y centro sobre eje mayor en 5, 0 y menos 5, 0. Vértices secundarios en 0, 4 y 0, menos 4. Focos en 3, 0 y menos 3, 0. Excentricidad 3 quintos. Ahí estamos viendo el gráfico, los 4 vértices, los 2 focos. Y ahí sugiero trabajar en lápiz y papel, primero para graficar y para calcular los elementos, luego verificar utilizando GeoGebra. Ahora, ¿qué ocurre si nos encontramos con un posible lugar geométrico escrito en su forma polinómica desarrollada? Tenemos que hacer el completamiento de cuadrados, llevar a la forma canónica, ver si es un lugar geométrico y qué lugar geométrico es. Entonces, sacamos factor común 9 en los términos con x, sacamos factor común 4 en los términos con y. Hacemos el completamiento de cuadrados utilizando que el binomio al cuadrado es igual a un trinomio cubo perfecto. Y en función de esto, agregamos a la 2, lo sumamos y lo restamos para que nada cambie. Y seleccionamos el trinomio y hacemos el completamiento. Entonces, por ejemplo, al trinomio y al cuadrado más 2y más 1 lo escribimos como y más 1 al cuadrado. Al trinomio x al cuadrado menos 2x más 1 lo escribimos como x menos 1 al cuadrado. Entonces quedan suma de cuadrados iguales a 36, cosa que es posible. Dividimos ambos lados del igual por 36 y entonces obtenemos que la forma de segundo grado en dos variables es en forma canónica x menos 1 al cuadrado sobre 4 más y más 1 al cuadrado sobre 9 igual a 1, que corresponde a una elipse. En esta otra elipse, para hacer el cálculo de los elementos, empezamos con un centro en 1 menos 3, a igual a 2, b igual a 4, c igual a 2 por raíz de 3. Vértices en 1, 1, 1 menos 7, 3 menos 3, menos 1 menos 3. Focos en 1 menos 3 más 2 raíz de 3 y 1 menos 3 menos 2 raíz de 3. Excentricidad en raíz de 3 sobre 2. Este es el gráfico, los 4 vértices, los 2 focos. Y ahora les dejo un final resuelto, el link al aula de PEDCO de finales, un link a una búsqueda del tesoro para que repasen casi la materia completa con un juego. Nos estamos viendo en la unidad siguiente, que es la unidad de lugares geométricos en el espacio.